Amigos televidentes, continuamos con este arte apasionante que es la literatura. Y hemos tratado de escoger las mejores obras de la literatura universal para hacerles una reseña, una crítica, unas glosas, no un análisis literario como tal, pero sí para que ustedes, amigos televidentes, se apasionen y lean las obras que aquí se comentan. Hoy vamos a hablar de un personaje que es como escaso, único dentro de la literatura. Su nombre, Juan Rulfo, nacionalidad mexicano. Su nombre completo era Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno. Tenía un nombre largo. Nació por allá en el año de 1917 en Apulco, Sayula, un pueblito pequeñito, y murió en el año de 1986 en Ciudad de México. Él no tuvo muchos estudios. Fue un muchacho que a los 3, 4 años se le murió la mamá y a los 10 u 11 le asesinaron a su papá y a sus tíos. Y vivía en un pueblo demasiado pequeño donde las tradiciones, la religión, los chismes, la violencia, la aridez era el común de esta ciudad. Todo esto inclusive lo plasmó en sus obras. Quiso entrar a la Universidad de Guadalajara, pero no pudo porque no pasó los exámenes. Y pertenece al famoso boom literario de la década del 60, del siglo pasado, donde está nuestro García Márquez, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa y muchos otros. Es un hombre espectacular. Ya hay una anécdota con García Márquez que es bueno que le contemos de Juan Rulfo. Resulta que estando en México, él editó su obra, le editaron su obra Pedro Páramo. No escribió sino esa novela, Pedro Páramo. Y Álvaro Mutis, que era el asesor y el amigo de García Márquez, vio el libro y lo leyó. Y se fue a la casa de García Márquez y le dijo: si usted quiere aprender a escribir, lea esto. Y le presentó el libro de Juan Rulfo, Pedro Páramo. García Márquez esa noche lo leyó 2 veces y le dijo a su amigo: tienes razón, no pude dormir y lo tuve que leer 2 veces, es un magnífico escritor. Esto ya, con la voz de estas personas tan autorizadas, se da uno cuenta de la magia de su narrativa. Además de Pedro Páramo, escribió un libro de cuentos, que es del que vamos a hablar hoy, El llano en llamas. Son 17 cuentos cortos, pero en cada uno de ellos ve la imaginación, ve el sentimiento y ve las descripciones que hace la pluma de este maravilloso escritor. Él vivió en un ambiente tradicional, lo había dicho, donde se le rendía culto a los muertos, donde había violencia, asesinatos, chismes, donde era difícil sobrevivir, y todo esto lo plasma en sus cuentos. Él trabajó como agente de inmigración, se fue para México, y eso hizo que conociera muchas regiones del país que las plasma en sus libros. Además escribió algunos argumentos para películas. Talpa es una película mexicana, y hicieron otra película que él escribió el argumento que se llama El Gallo de Oro. Aquí en Colombia hicieron una telenovela en donde actuó Fran Ramírez, un actor colombiano que se hizo en México, y como llaman la diva de las divas, la señora Amparo Grisales, hace mucho tiempo. Entonces ese es Juan Rulfo, un hombre que puso su imaginación, que puso su experiencia en lo que escribió. El llano en llamas son 17 cuentos cortos. Es un libro hermoso porque uno va leyendo un cuento cada día si quiere, 2 al día, para ver la realidad que cuenta. Yo quiero contarles unos 3, 4, 5 cuenticos, hacerles una argumentación, unos argumentos de estos cuentos.
Hay un cuento que se llama Es que somos muy pobres. De tal manera que lo narra el niño hermano de la protagonista, digamos así. Hermano del protagonista, Tanilo. Había una pareja formada por un señor llamado Tanilo y su esposa. Pero el hermano de Tanilo, que cuenta la historia, era el amante de la esposa de su hermano. Y este señor empieza a tener problemas gravísimos en su piel. Le salían unos costras purulentas y botaba pus y sangre y poco a poco se iba pudriendo. Y él le dice a su esposa, la única que me salva es la Virgen de Talpa. ¿Por qué no me llevan a Talpa para que la Virgen en sus fiestas me cure? Bueno, ella le cuenta a su amante, que era el hermano de su esposo, y se van para Talpa, un pueblito donde se hacían la romería. Se hacían las romerías, pero lo llevan caminando y con esos pies todo vueltos nada. Y es tan crudo lo que cuenta el señor Rulfo, que acostaban al señor en la maleza en las noches oscuras y ellos se iban un poquito más allá a tener las relaciones, sin importarles que se quejara o no se quejara. El señor llega un momento en que dice, yo no camino más, yo no voy a Talpa, ya no puedo, y lo obligan. Le dice, usted tiene que ir porque usted dijo que era la única que lo salvaba, era la Virgen de Talpa. Y así llegan hasta allí. Y el pueblo estaba de fiesta. Y él se siente como alegre con la fiesta y a pesar de los problemas de su cuerpo, como que baila con la gente, se impacta de la música, pero poco a poco se va como desmayando. Su hermano y su esposa lo levantan y casi arrastran, lo llevan hasta el altar de la Virgen. Y él allí reza y llora, pero se muere. Esta es la historia de Talpa, que yo al principio dije que es que somos muy pobres, ese es otro cuento, este se llama Talpa. Y entonces lo entierran, la esposa y su amante, hermano del muerto, lo entierran y al final se sienten arrepentidos y vuelven al pueblo sin él, y la señora en su arrepentimiento pues abandona a su amante. Este es un cuento de él. Ahora sí, es que somos muy pobres. Es la historia de una niña, Tacha, de unos 12 años más o menos. Y su papá le había regalado una vaquita que la llamaba Serpentina, que tenía una oreja de un color y la otra oreja de otro. ¿Y saben por qué le había regalado la vaca? Para que la niña no se convirtiera en piruja. ¿Qué es piruja? En prostituta. Porque sus dos hermanas mayores se acostaban con cualesquiera personajes en el bosque. Eran prostitutas, hasta que su papá les tocó echarla. Entonces, como la niña tenía 12 años y ya le estaban saliendo sus senos, ya él tiene miedo de que su niña se convierta en una cualquiera. Y le regala la vaquita. Y tiene un becerrito. Y ellos cosechaban la cebada y la ponían a secar. Y cierta vez hay una lluvia tremenda y se viene la avalancha. Se lleva todo el cultivo de cebada. Y es un cuadro impresionante de Rulfo. La vaquita se viene por el río, se la trae, la arrastra, pero con las 4 patas hacia arriba. Leyendo uno el cuento se imagina ese cuadro tan monumental. El becerrito se pierde, la niña sufre, no tenían que comer, quedan más pobres de lo pobres que eran. Y como termina diciendo, Tacha llora por su vaca, contempla el río, sus senos se mueven como empezando a trabajar por su perdición. Como quien dice, de pronto para volverse una piruja.
Otro cuento importante, también muy corto, es nos ha dado la tierra. Nos han dado la tierra. 4 revolucionarios. Recuerden que en México hubo grandes conflictos, la Revolución Mexicana, la lucha cristera donde los cristianos salían y se mataban contra los no cristianos. Y entonces se firmó una especie de paz. Y el gobierno, en el posconflicto, llamémoslo así, le dice a los guerrilleros: yo les voy a dar tierras para que ustedes cultiven. Yo leí este cuento y recuerdo mucho a Colombia. Y se van los 4 campesinos que dejaron la guerra, le quitaron los caballos, le quitaron las carabinas y se van a buscar la tierra que el gobierno les había entregado. Esteban, el narrador y otros 2. Pero empiezan a ver todas esas tierras estériles, áridas, sin vegetación, sin pájaros. Solo veían lagartijas que salían y se escondían al paso de ellos. Y empiezan a hablar: pero bueno, si el gobierno nos dijo que nos iba a arreglar la situación, si dejamos la lucha para poder vivir como personas buenas, pero no tenemos que comer. Uno de ellos llevaba una gallina y le toca sacarla del costal porque se le estaba ahogando. Y el cuento termina en que ellos quedan totalmente defraudados por la famosa tierra que el gobierno les había prometido. Ese cuento se llama Nos han dado la tierra. Otro, Macario. Macario es la historia de un niño que es como idiota, como bobito, con problemas mentales. Y el muchachito se la pasaba sentado frente a una alcantarilla, cerca de una alcantarilla, para matar las ranas que salían de la alcantarilla y no dejaban dormir a su madrina. Pero él se comía las ranas y hasta los sapos. La madrina lo había criado, le dio la comida, pero lo que más le gustaba a él era encontrarse con Felipa, la sirvienta, una muchacha de ojos verdes, que se le metía al cuarto de Macario y hacían sus relaciones sexuales. Y lo que más le gustaba a Macario era succionar de los pechos de Felipa la leche. Eso le parecía divino, espectacular. Y así vivía Macario todos los días. Su madrina lo llevaba los domingos a misa, pero con la punta del rebozo le amarraba las manos para que no cometiera imprudencias. Se golpeaba la cabeza violentamente contra las paredes, con todo. El pobre Macario estaba asustado porque se iba a ir para el infierno. Y él no quería irse para el infierno. Al final dice: no importa, yo me muero y me voy para el infierno. Cuento Macario. Y tal vez el cuento que a mí más me gusta se llama Lubina. Es un cuento casi sin personajes. Es ahí donde uno ve la maestría de Rulfo. Lubina es un pueblo saqueado, acabado por la guerra, y Rulfo es capaz con palabras de hacernos oír el viento leyendo el cuento. Rulfo es capaz de hacernos sentir el calor del sol leyendo su cuento. Rulfo es capaz de hacernos sentir la agonía de las plantas por la falta de agua. Todo con palabras. Es el cuento literariamente, para mí, mejor hecho de él. Y llega y se encuentra con un amigo, le dice: ¿usted para dónde va? Dice: yo voy para Lubina. Le dice: no vaya por allá. Y empieza a contarle. No hay gente. Hay unas niñas que están ahí y de pronto llega una manada de hombres, las violan, se van y a los 9 meses empiezan, pues lógicamente, a tener sus hijos. No hay nada, todo destrozado, la violencia ha acabado todo. Miren lo que es la guerra, cómo acaba los pueblos y los vuelve nada. Este cuento es así, no tiene personajes, pero yo quiero leerle algunas frases de lo que es Lubina, ese pueblo maltrecho y desolado. Dice
el señor Juan Rulfo. Ya mirará ese viento que sopla sobre Lubina, es pardo, pero lo cierto es que es un aire negro, una linda sinestesia, ver un viento pardo o un viento negro. Nunca verán un cielo azul. En Lubina, allí todo está desteñido, sin un árbol, sin una cosa verde, con cerros apagados. Lubina, allí sí anida la tristeza, no se conoce la sonrisa, el aire revuelve esa tristeza, pero no se la lleva de su casa. Se oye el ruido del silencio, una frase hermosísima. Se oye el ruido del silencio, se come el miedo, solo viven los puros viejos y las mujeres solas. El sol se arrima a Lubina y nos chupa la sangre y la poca agua que tenemos en este pellejo. De tal manera que la soledad, lo que deja la violencia en un pueblo. Bueno, hay otro cuento que ustedes pueden leer, les voy a dar los nombres. Acuérdate, diles que no me maten, La noche que lo dejará solo, Anacleto, Morones, El hombre, Paso del Norte, etc. Y hay otro cuentico muy famoso que ojalá lo lean ustedes, que se llama No oyes ladrar los perros, donde un abuelo, un papá, lleva sobre sus hombros a su hijo que lo habían herido de muerte a un pueblo, ni siquiera a caballo, y el hijo le apretaba el cuello y él le decía, ¿tú ves, oyes ladrar perros o ves una luz? La esperanza de que llegaran al pueblo y caminen y caminen. Y el papá empieza a decirle, te traigo porque tu mamá que se murió no me perdonaría, pero tú eres un asesino, tú eres una persona mala y yo voy a llevarte a un médico para que te salve. Y camina ese pobre viejo por todo ese campo. Y cuando él de pronto le oye ladrar los perros, dice, ya vamos a llegar a la ciudad. Y lo baja del cuerpo. Y el hijo ya estaba muerto. Ese cuento se llama No oyes ladrar los cuentos. Crítica para terminar. ¿Qué encontré yo en estos cuentos? Y ustedes pueden hacer un análisis crítico a estos cuentos, que es lo importante, sobre todo los alumnos que van a presentar el examen de lectura crítica. Ustedes personalmente pueden interpretar los cuentos. En un cuento, el gobierno no cumple sus promesas. A los campesinos dijo que les daba tierras y no se las dio como pensaron. Las secuelas de la guerra, toda guerra, deja cosas negativas, como en todos estos cuentos. La religión con sus mitos no son la salvación de los pueblos, lo dice él mismo. La gente se aferra a cualquier religión porque cree que se va a salvar, que va a arreglar el problema, y el problema no se acaba. La soledad. No hay cosa más terrible para el hombre que vivir en la incomunicación, en la soledad, sin tener con quién compartir. La violencia, muertes, la desilusión. Eso es lo que narra este maravilloso escritor en este maravilloso libro de cuentos, El llano en llamas. Muchas gracias. ¿Qué tal?